días a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria que hemos hecho desde el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Barbastro, donde queríamos informaros de la propuesta que hemos registrado para el próximo pleno ordinario en el Ayuntamiento de Barbastro, pidiendo que se presente el presupuesto municipal de este año 2023, que se elabore y se presente. Bueno, como todos sabéis, el presupuesto municipal es la principal herramienta con la que cuenta un ayuntamiento y el equipo de gobierno para poder marcar pues, sus prioridades, sus políticas, evidentemente atender a las necesidades ordinarias de la ciudad y a los compromisos evidentemente que existen ya, pero también es la oportunidad de marcar las políticas del equipo de gobierno. Por eso nosotros pues, estamos preocupados por esa falta de acción que está demostrando este equipo de gobierno cuando vemos que en el último año de la legislatura no ha presentado todavía el presupuesto, pero no se ha presentado ni siquiera un borrador, ni siquiera se ha informado a los grupos municipales de cuál es la dinámica que pretenden llevar, porque hoy mismo a las 8 de la mañana hemos tenido una comisión de Hacienda donde en ningún momento se ha hablado de presupuesto. Había 3 puntos en el orden del día, que son los que irán al próximo pleno municipal, en lo relacionado con Hacienda, pero nada hacía referencia al presupuesto. Hemos preguntado si se iba a presentar el presupuesto y, bueno, por parte de la concejal de Hacienda, pues ha sido como una sorpresa que preguntáramos por el presupuesto. En un primer momento ha dicho que no hay plazo ni está todavía preparado. Después ha tratado de rectificar diciendo pues, que estamos viendo a ver la plantilla, porque bueno, sabéis que el presupuesto se presenta junto con la plantilla municipal, pues que estaban viendo a ver la plantilla que había en el ayuntamiento y bueno, al final ha acabado pues, como balbuceando que a lo mejor pues, para final de febrero o así pues había algo, pero como decimos, y eso es bueno lo que nos ha motivado a presentar definitivamente esta propuesta al próximo pleno, por lo que os comentamos, porque entendemos que es necesario que se presente el presupuesto. La dinámica que marca la ley es que si cuando llega el 1 de enero no hay un presupuesto ya aprobado, pues automáticamente se tiene que prorrogar el presupuesto del año anterior. Prorrogarlo, evidentemente, quitando las modificaciones presupuestarias que a lo largo del año se han hecho. O sea, se prorroga el presupuesto inicial del año 22. Eso es lo que ahora mismo se ha tenido que hacer. Y digo se ha tenido que hacer porque eso lleva también un trabajo para los técnicos de coger y decir el presupuesto del año anterior lo prorrogamos, las partidas se tienen que trabajar, se tienen que hacer una serie de informes, de cambios, de decretos, etcétera. Y eso es pues un trabajo extra que cuando entendemos que se presente, que entendemos que se presentará y se apruebe el presupuesto, pues va a suponer un nuevo trabajo, anular ese trabajo que se ha hecho previamente, con lo cual estamos hablando de que genera una complicación añadida a los propios trabajadores municipales. Las reglas fiscales, que sabéis que vienen estando suspendidas desde hace 3 años, es algo que a nuestro entender y al entender de todas las administraciones, pues están facilitando mucho pues la elaboración en concreto de estos presupuestos y la dinámica y el funcionamiento de todas las administraciones de España, porque las reglas fiscales anteriormente estaban obligando a cumplir una serie de requisitos que no permitían pues, tener la agilidad y poder dedicar los recursos a lo que se consideraba importante, y había que priorizar, pues no gastar más que el año anterior, destinar el dinero de inversiones a unas cosas que se consideraba que eran financieramente sostenibles y a otras no, a pesar de que a lo mejor las necesidades o la voluntad del propio equipo de gobierno pues, pudiera ser otra. Esas reglas fiscales estaban condicionando en todo momento. Y otra de las cosas que ha permitido esa liberalización de las reglas fiscales es poder utilizar los ahorros, los remanentes municipales. Sabemos que el año pasado teníamos 7,5 millones de euros de remanentes y nosotros valoramos que este año vamos a estar muy cerca de los 19 o 20 millones de euros. Eso lo veremos cuando se haga la liquidación definitiva del presupuesto del 22, o sea, es decir, cuánto del presupuesto del 22 se ha gastado, cuánto se ha podido ejecutar, y así vemos cuáles son los ahorros que quedan, porque sabéis que las partidas que no se gastan pues se van a esos ahorros y se quedan ahí en esos remanentes. Para poder incorporar esos remanentes, y eso es por lo que nosotros urgimos al equipo de gobierno, para poder incorporar esos remanentes tiene que haber un presupuesto aprobado en vigor, no la prórroga del anterior, sino un presupuesto nuevo. Cuando ese presupuesto nuevo esté aprobado,
y después ya se haya hecho la liquidación del año anterior que nos diga cuántos remanentes tenemos, entonces se puede ya incorporar esos remanentes para cubrir y llevar adelante pues, esos proyectos que necesita la ciudad. Nosotros, bueno, ya a final de año pasado hemos podido ver cómo en otras administraciones y municipios de nuestro entorno han aprobado ya los presupuestos municipales. Sabemos que lo han aprobado en Monzón, sabemos que lo han aprobado en Binéfar, en Fraga, en Huesca, en Sabiñánigo, por coger un poco los ayuntamientos de referencia, que pueden ser pues, de un nivel de presupuesto y de habitantes o de población similar a Barbastro. Pero es que los pequeños, los pequeñitos, los de 200 habitantes, los han aprobado también ya. Con lo cual, no entendemos la inacción, no entendemos que no se priorice algo tan importante como es la aprobación de los presupuestos municipales, porque, como decimos, marcan la dinámica y el camino que el equipo de gobierno quiere tomar. Y además, en un contexto, como he comentado, de las reglas fiscales suspendidas, porque ahora mismo se puede aprobar un presupuesto que después sabemos a ciencia cierta que se puede modificar cuantas veces sea necesario, porque hay dinero suficiente para poderlo suplementar, añadir partidas nuevas, o sea, todo el ámbito y la posibilidad de hacer las modificaciones que sean necesarias. Nosotros desde el Grupo Socialista lo hemos venido haciendo desde los primeros presupuestos que se presentaron en esta legislatura, desde final del 19. Hemos presentado propuestas, hemos planteado nuestra voluntad de hacer aportaciones y entonces pues no entendemos cómo a estas alturas todavía no se ha convocado una comisión de Hacienda o simplemente una junta de portavoces o simplemente una llamada telefónica del alcalde o de la concejal de Hacienda a un grupo de gobierno como el del Partido Socialista, que hemos estado siempre en la voluntad de hacer aportaciones. Con lo cual, si eso no se ha hecho, no entendemos que sea porque no se nos quiera dejar aportar, sino porque no hay capacidad ni voluntad ni está en su hoja de ruta como una prioridad el elaborar el presupuesto y presentarlo. Bueno, lo primero también agradeceros a todos vuestra presencia y un poco por anticipar la contestación o excusa, que se puede calificar, que el equipo de gobierno seguro que responde a esta propuesta, y es que el anterior equipo de gobierno también aprobaba los presupuestos muy tarde. Como ha anticipado ya un poco mi compañero y portavoz Dani, el momento no es comparable desde ningún punto de vista, ya que en los mandatos anteriores, por desgracia, teníamos en vigor unas reglas fiscales, un techo de gasto que limitaba y que dificultaba hasta el extremo a veces tanto la ejecución del presupuesto como la propia elaboración del mismo. En cambio, ahora nos encontramos en el otro puesto, estamos en un momento de expansión del gasto, un momento que era el adecuado e inmejorable para que este ayuntamiento, este equipo de gobierno, llevara a cabo todas esas inversiones que Barbastro tanto necesita y que lamentablemente, ojalá no fuera así, pero creemos que es una oportunidad que ya hemos perdido. En segundo lugar, el presupuesto se aprobaba tarde, es verdad que se aprobaba tarde, pero se aprobaba tarde principalmente porque se llevaba a cabo un largo proceso de negociación y el equipo de gobierno ya entregaba un borrador al resto de grupos políticos y se establecía un calendario con un tiempo considerable para que todos los grupos estudiaran ese borrador, hicieran sus propuestas, incluso reuniéndonos con ellos 2 o 3 rondas. Y esto es algo que lamentablemente tampoco este mandato está pasando y no nos han dado esa oportunidad. Pero a pesar de ello y sin embargo se aprobaba el presupuesto y se llevaron a cabo importantes inversiones como por ejemplo las realizadas al final del anterior mandato que todos conocéis, como las pistas de atletismo, la Ronda Norte o todas las entradas de la ciudad, y que son actuaciones de las que disfruta toda la ciudadanía, nos beneficiamos todos de ella y que han escaseado o que más bien han brillado por su ausencia durante este mandato. No nos sorprende demasiado tampoco, porque al final es solo otro incumplimiento a sus muchas manifestaciones o promesas o intenciones cuando reiteraban una y otra vez que este equipo de gobierno sí que iba a aprobar los presupuestos municipales todos los años en diciembre. Estamos ya en mitad de enero, no tenemos todavía los grupos ningún borrador ni ninguna constancia de que se nos vaya a entregar por lo menos en una fecha próxima e inmediata, pero esperamos que se haga así a la mayor inmediatez y sobre todo que nos dejen participar y que nos permitan aportar al resto de grupos políticos y que no hipotequen
todo este año para la corporación que resulte de las próximas elecciones y que se encuentre sin un presupuesto, porque desde luego Barbastro no se lo merece. Muy bien, por añadir alguna cuestión más relacionada con la gestión municipal, pues es evidente y estamos pudiéndolo ver porque, por ejemplo, la semana pasada salió publicado en el Boletín Oficial de la provincia las subvenciones que el Ayuntamiento de Barbastro había perdido o a las que había renunciado. Eso es algo que, por desgracia, viene siendo habitual y yo creo que habrá un momento en el que podremos dar información bien detallada de todas esas subvenciones que se han perdido, porque hemos pedido ya la información y tenemos ya de todo lo que es desde el 19 hasta el 22, pues cada uno de los expedientes, y estamos pendientes de que se cierre porque hay algunos de ellos que son del año 22 y tienen que cerrarse ahora a principio de año, para ver cuánto se ha llegado a ejecutar de esas subvenciones, etcétera. Eso en su momento informaremos también. Después tenemos también prácticamente la totalidad de los contratos que están caducados en el Ayuntamiento de Barbastro. Y hablamos de contratos, por ejemplo, el último que ha caducado es el de la residencia municipal. Caducó el día 5 de enero y en este momento la residencia municipal está ya sin contrato. Algo que veíamos que iba a pasar porque en los últimos meses del año anterior ya lo empezamos a preguntar y a advertir. Son procesos de contratación que llevan del orden de 6 meses aproximadamente y este contrato, con la previsión de que finalizaba el 5 de enero, se tendría que haber trabajado ya desde mayo del año pasado. Y estamos a estas alturas que no está el contrato, no está trabajado, no se ha subido a licitación todavía, con lo cual pues anticipamos que a lo largo de todo este año se va a tener que hacer reconocimientos extrajudiciales de esas facturas de funcionamiento de la residencia porque no hay contrato. Al igual que ocurre con la residencia municipal, ya desde hace tiempo viene ocurriendo con la limpieza de los edificios municipales, ocurre también con el agua, con el abastecimiento del agua, ocurre también con la jardinería, ocurre con la albañilería, ocurre prácticamente con la totalidad de los contratos que el ayuntamiento, uno detrás de otro, ha ido dejando caducar. El equipo de gobierno no ha prestado la atención suficiente a esta cuestión y están muchísimos de ellos, como digo, caducados. Después continúa habiendo bajas de personal en la plantilla municipal que no se cubren. No se cubren y entonces es imposible que se pueda sacar adelante el trabajo porque entre todo lo que hay acumulado y retrasado y no hay suficiente personal. Por eso que cuando la concejal hoy nos ha sorprendido con que estaban viendo a ver cuál era la plantilla también que tenían que unir junto con el presupuesto, pues nos sorprende que no sepan en qué punto están en este momento. Y bueno, por hacer un poco un recordatorio de lo que en el debate del Estado de la Ciudad también se planteó, cuando se celebró el debate del Estado de la Ciudad pudimos ver a un equipo de gobierno que, en lugar de dar explicaciones de cuál era el estado de estas cuestiones que interesan a la ciudadanía, pues se dedicó más bien a hacer un ataque personal y a no debatir de lo que en profundidad interesaba a los ciudadanos y desviar un poco la atención de las cuestiones hacia otras cosas que no dependen del ayuntamiento. Nosotros en ese debate del Estado de la Ciudad pedimos que, bueno, para que nosotros pudiéramos aportar y colaborar, que se presentara el presupuesto municipal, que era algo que entendíamos que era necesario. Estamos hablando de que eso era 2 meses antes de que terminara el año, un momento de poderlo haber empezado a preparar. Ni siquiera se respondió a esa cuestión. Nosotros planteamos eso, planteamos que se cubrieran las bajas del personal municipal. Tampoco se han cubierto. Es más, hay algunas personas que en este momento no están de alta en el ayuntamiento o no están trabajando, con lo cual podemos decir que la situación se ha agravado. Y después también hemos visto que ha habido un cambio de concejal de Hacienda. También recién aprobados los presupuestos del año pasado, del año 22, el concejal de Hacienda dimitió. Fue, digamos, que su último acto ejecutivo, el presentar y preparar el presupuesto, y fue aprobado por la corporación con la abstención del Grupo Socialista, con la voluntad siempre de colaborar y no poner palos en la rueda. Y bueno, todos teníamos esa sensación de que cuando el anterior concejal de Hacienda se fue, pues se fue un poco apoyado por su propio equipo de gobierno, un poco denostado por a lo mejor esa falta de capacidad que se dejaba o se insinuaba que tenía,
pero estamos viendo que la nueva concejal de Hacienda no ha aportado nada nuevo, nada más y nada mejor, nos atreveríamos a decir, porque a estas alturas alguien que se supone entra en una concejalía tan importante como es la de Hacienda y Régimen Interior, hay dos cuestiones que tiene que abordar: el presupuesto y el personal. El régimen interior se supone todo lo que tiene que ver con el personal municipal y también, por supuesto, los propios contratos del ayuntamiento. Como les comentaba al inicio de la rueda de prensa, nosotros pensamos que es importante presentar el presupuesto, que eso va a condicionar el futuro trabajo y desarrollo del ayuntamiento a lo largo de todo el año. A veces nos sorprendemos y los ciudadanos en la calle también preguntan cómo es que ciudades de nuestro entorno funcionan, hacen inversiones y los proyectos salen adelante. Y una de las cosas que podemos anticipar es que ya el inicio del año sin presupuesto ya deja entrever que las cosas no pueden terminar bien, porque el último pleno que tuvimos este año pasado, en el año 22, se llevaron a reconocimiento extrajudicial pues reparos que había de subvenciones que tenían que recibir las asociaciones de diferente índole, las de empresarios, las culturales, las deportivas, porque no había habido tiempo de trabajar en los expedientes antes del 1 de noviembre. Pues es que incidimos en este error de nuevo. Aprobamos el presupuesto tarde y después hay poco tiempo para poder ejecutarlo y desarrollarlo. Con lo cual, esa es la propuesta que queríamos explicaros que hemos presentado, que se va a debatir el próximo 31 de enero, que es el pleno municipal, el pleno ordinario que corresponde realizar como el primero del año, y esa es la voluntad que este grupo socialista siempre plantea, la de aportar para la ciudad lo mejor, y bueno, y nosotros hemos tendido la mano para que se cuente con nosotros. Facilitaremos en la medida de lo posible la aprobación del presupuesto, porque entendemos que es mejor un mal presupuesto que no tener presupuesto. Entonces, sobre todo en este contexto de las reglas fiscales suspendidas, que el presupuesto se va a poder modificar y se va a poder ampliar cuantas veces sea necesario, pues creemos que lo importante es que se presente el presupuesto y nosotros estaremos por la voluntad de aprobarlo. Entonces, por nuestra parte, nada más. Si queréis hacer alguna pregunta o alguna aclaración, estamos a vuestra disposición. A las perspectivas, y es lo que Sonia ha querido decir un poquito con su intervención. Estamos hablando de un año excepcional, hay elecciones municipales, no sabemos si habrá un cambio de gobierno o no lo habrá, pero lo que es indudable es que las personas que estamos trabajando en las administraciones tenemos que hacerlo con las miras puestas al medio y largo plazo, no al corto plazo. Entonces, a nosotros entendemos que lo prudente es dejar un presupuesto aprobado para que después los ciudadanos, en función de quién hayan decidido que gobierne esta ciudad, pues pueda ya partir de un presupuesto inicial aprobado para, como he dicho, poderlo modificar, enmendar, etcétera. Si una corporación nueva o la existente, el equipo de gobierno existente, tiene que esperar a después del 20 de junio para entonces aprobar un presupuesto inicial del año 23, es que es algo que no tiene ningún sentido. O sea, no da ya tiempo a ejecutar, no da tiempo de incorporar remanentes, no da tiempo absolutamente de nada. Por eso, ya digo, creemos que la responsabilidad de quien está en las administraciones y en momentos de procesos electorales es dejar en los mejores caminos o en los mejores raíles la administración municipal para que quien trabaje después pues pueda llegar lo más lejos posible. Ya de por sí, y como he comentado, toda esa pérdida de subvenciones, esos contratos caducados y esa plantilla pues muy mermada en el ayuntamiento van a ser un condicionante ya no para lo que es este año, sino para la próxima legislatura. Eso es algo que creemos que hay que ser conscientes. Es una situación muy, muy difícil y delicada en la que está el Ayuntamiento de Barbastro y, por lo tanto, requiere, yo creo, la máxima responsabilidad por parte de todos los grupos y, por supuesto, de quien está gobernando en este momento y tiene la posibilidad de hacer las cosas lo mejor posible pensando en el interés general. Por supuesto, cuando se ve que, como digo, una mermada plantilla, después una falta de decisión política y de dirección política y de ideas claras y definidas para evitar, en la medida de lo posible, la duplicidad de trabajo,
cuando hay digamos, una escasez de recursos humanos y además de eso se añade todas esas incertidumbres, pues hace que al final no se sea capaces de encontrar la salida ni de poder dar finalización a ningún expediente prácticamente. Entonces, claro, nosotros ya lo hemos denunciado en diferentes ocasiones. No se puede acusar a la plantilla municipal de ser el problema de la incapacidad o ineficiencia del equipo de gobierno ni de la situación en la que se encuentra Barbastro. A quien le corresponde tomar las decisiones y si hay puestos que cubrir, cubrirlos. Si hay movilidades funcionales que hacer, hacerlas. Y si hay que implementar todos los recursos y todo el esfuerzo en una dirección, esa decisión es una decisión política y es la que nos está tomando. Por incapacidad, por falta de decisión, por falta de ideas, como estamos hablando en este momento del propio presupuesto. Si el propio presupuesto, que es la hoja de ruta y donde se tienen que plasmar los proyectos del equipo de gobierno, no se presenta, pero es que ni siquiera existe un borrador, pues es que es muy difícil. Si al final vamos a hacer un símil con un equipo de fútbol. Si un equipo de fútbol no gana, ¿la culpa de quién es? ¿De los jugadores? ¿Del entrenador? ¿O del presidente? Pues hombre, la culpa a lo mejor es de los jugadores que no corren bastante o que no están suficientemente motivados, pero quien le corresponde tomar las decisiones para que eso cambie y sea reversible, pues es en última instancia el presidente, que puede cesar incluso al entrenador. Pero en una primera instancia es el entrenador el que tiene que hacer los cambios. Tú no juegues aquí, tú cambia en esta posición, o necesito un fichaje nuevo para poder reforzar esto, o tal, para cambiar la dinámica del funcionamiento del equipo. Y si ese entrenador no tiene capacidad, hace una serie de cambios, se ponen en sus manos todas las herramientas para poder llevar a cabo esas ideas que tiene y no funciona, entonces el presidente es el que tiene que decir, cesamos al entrenador y buscamos a otro. Y si no, en última instancia, el presidente, pues tiene que coger y los socios le dicen, oye, tiene usted que salir porque hay falta otro presidente con otro proyecto nuevo que pueda ser capaz de conseguir que el equipo funcione. Pues en este caso y en el ayuntamiento ocurre lo mismo. ¿La culpa es de los trabajadores? ¿La culpa es de una persona en concreto? ¿La culpa es de un puesto en concreto? Hay un engranaje allí que no está funcionando. Está clarísimo. ¿Quién tiene la culpa y la responsabilidad de solucionarlo? En primer lugar, el equipo de gobierno. Si el equipo de gobierno, el concejal del área, en su conjunto, no saben tomar las decisiones adecuadas, es el alcalde el que al final tiene que prevalecer sobre todos y decir, pues esto es lo que vamos a hacer, a este concejal le digo que haga esto en su área, a este le digo que haga esto en la otra, pero lo que no se puede hacer es decir, la culpa no es nuestra. Nosotros queremos hacer lo mejor las cosas y todo lo mejor posible, pero la culpa y el problema viene de los demás. Pues eso no sirve. La responsabilidad última es del alcalde y del equipo de gobierno. Y si no son capaces de tomar las decisiones para que las cosas funcionen, los ciudadanos no somos los responsables. Y si no, en última instancia, la democracia es la que pone y quita gobiernos. Y al final serán los ciudadanos los que decidan si lo están haciendo bien y tienen que continuar adelante o hay que buscar un cambio. Como hacen los socios de un club cuando cesan al presidente en la asamblea, que no le otorgan la confianza y hay otra persona que asume esa posición. Creemos que esa es la situación en la que se encuentra Barbastro y por lo tanto, por eso hacía referencia a ese debate del estado de la ciudad y a esa siempre mano tendida que el Grupo Socialista ha siempre ofrecido al equipo de gobierno, porque al final, si no se explican las cosas, si no se traslada lo que está ocurriendo y si no se toman las decisiones oportunas, no pueden cambiar las cosas. Iremos de mal en peor como está ocurriendo, de mal en peor. Situaciones que están sobrepasando ya todos los límites en cuanto a las relaciones entre los propios trabajadores municipales, entre las diferentes áreas, por una falta clara de asunción de responsabilidades, de decisiones políticas, de quien corresponde que las tiene que tomar y es el equipo de gobierno. Pero cuando uno ve que ahí hay un problema, que hay dos personas, dos técnicos en este caso, que tienen criterios diferentes y coge y entonces dice me voy por allá, que por allí se sale muy bien y además allá me haré una foto, pues eso es lo que está ocurriendo y lo que no se puede permitir y lo que la ciudadanía tiene que conocer. Cuando hay un problema hay que afrontarlo y hay que poner las dos partes sobre la mesa, porque ninguna de las dos a veces ni tiene toda la razón ni tiene toda la culpa y hay que encontrar los términos medios y las soluciones.
Entonces eso no se está haciendo, no se están abordando los problemas. Entonces se están dejando a ver si se resuelven solos, a modo Rajoy, y esa no es la solución. La solución es abordar los problemas, asumir las responsabilidades y proteger incluso a los trabajadores municipales de esos comentarios en la calle de que la culpa es de los trabajadores municipales. Al contrario, en lugar de aumentarlos o acrecentar o derivar las responsabilidades, alguien que está dirigiendo una administración tiene que hacerse responsable y proteger a todos esos trabajadores y proteger a toda esa plantilla de la administración municipal, que es al final quien puede llegar a materializar los proyectos. Pero si se les hace culpables, en lugar de apoyarles, protegerles, motivarles, dirigirles y decirles hacia dónde hay que ir, pues esa es la situación en la que nos estamos encontrando en este momento. O sea, los que somos políticos y estamos en la administración podemos presentar nuestras ideas, nuestros proyectos y decir hacia dónde queremos ir, pero para ir hay que ir con los técnicos municipales, hay que ir con los trabajadores, que son quienes saben cómo hay que hacer las cosas, y quienes conocen los procedimientos, los tiempos, tienen la experiencia. Pero claro, cuando llega alguien que no tiene conocimiento de cuál es el funcionamiento y que además pues intenta derivar, como digo, las responsabilidades y no asumir las decisiones e intentar salir, pues digamos, airoso de todas las situaciones complejas, pues creemos que es lo que está ocurriendo, es lo que está pasando en la ciudad y por eso, bueno, a relación del presupuesto vemos como si no hay un presupuesto sobre la mesa, si vamos tarde con todo, si no hay decisión, ni idea política, ni proyecto político, pues estamos en un momento complicado. Sí, eso es así, la situación es esa. Y es algo, por eso decimos que ya no es en el corto plazo, sino que es ya en el medio plazo, que puede afectar y condicionar a la siguiente legislatura, porque cuando hay un trabajo que desde hace varios años no se ha venido realizando, pues eso es un atasco que se está produciendo y que es una realidad. Y que ahora mismo, como tampoco se prioriza en decir vamos a empezar por la A para después pasar a la B y luego pasar a la C, o un día por la mañana es la C, otro día al día siguiente se levantan y es la A, y ahora vamos a hacer no sé qué, y entonces hay una dispersión de los pocos recursos que hay, están totalmente dispersos y se pasa de una cosa a otra sin ningún tipo de orden ni concierto, con lo cual esto es aquello que uno dice coloquialmente, hay que remangarse con conocimiento y con experiencia y empezar paso a paso, sabiendo que hay cosas que no se van a poder arreglar en un corto plazo, pasar y empezar y establecer unas prioridades y de una cosa pasar a otra e intentar revertir la situación. Yo pienso evidentemente que es posible y por eso sabéis que ya se me ha propuesto como candidato a la alcaldía en las próximas elecciones municipales desde el Partido Socialista. Pienso que es una situación muy difícil, muy complicada, pero que evidentemente la responsabilidad hace que nosotros demos un paso adelante. De momento no se sabe si el alcalde va a continuar o no. Nosotros hemos dado el paso adelante, ya lo dijimos a final de año, hicimos la asamblea y se tomó la decisión. Estamos aquí para asumir una responsabilidad y os aseguro que no será fácil, y eso lo puede ver todo el mundo, pero entendemos que si no damos ese paso de responsabilidad y no damos una alternativa a la situación en la que ahora mismo se encuentra la ciudad, pues vamos a perder todos los ciudadanos y toda la actividad que se desarrolla en la ciudad, a nivel de empresas, asociaciones, a nivel pues, bueno, del futuro al final de la ciudad, que siempre es algo que se comenta y se plantea, pero en este caso pues es que pensamos que es más evidente que nunca, porque no vamos a ninguna parte de esta manera y cómo se está funcionando, no vamos a ninguna parte. En cualquier caso, si ya es difícil retomar esta situación después de todas las oportunidades perdidas, en cualquier caso, y un poco en definitiva, que es a lo que venimos en esta rueda de prensa con esta moción, si no hay presupuesto, entonces ya no hay ninguna posibilidad para nadie y es un año perdido para toda la ciudad. Por eso decimos que es importante que antes de llegar a mayo se deje un presupuesto municipal aprobado, el que sea, y tómense esas palabras un poco entre comillas, el que sea, porque es que después por lo menos se habrán ganado 2 tiempos,
o sea, 2 meses, perdón, algo de tiempo para cuando después de las elecciones municipales el equipo de gobierno que resulte pues pueda pues enmendar ese presupuesto, añadir, quitar, intentar de aquí a final de año ejecutar, porque las reglas fiscales este año sí están suspendidas, pero el año que viene no sabemos en qué situación nos vamos a encontrar. Y bueno, si a todo lo que hemos comentado que está ocurriendo añadiéramos ahora la losa de las reglas fiscales otra vez, de la misma manera que estaban desde el año 12 hasta el año 20, la situación sería mucho más compleja y complicada de gestionar. Con que, como he dicho al principio, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y seguimos trabajando.